No había una razón muy específica por qué llegué allí, pero desde que llegué sentí que era el lugar donde podía acompañar también. Es el duelo perinatal, que es cuando hay muerte intrauterina, y pues eso representa un duelo. Y a veces en nuestra sociedad y en el mundo es algo que se vive en mucha soledad. Hola, bienvenidos a este episodio de Cómo hackear tu mente. Estamos muy felices en esta nueva temporada porque lo estamos haciendo por primera vez en persona, así que es un episodio muy especial. Además estamos justo con Andrea Camargo. Ella es facilitadora corporal integrativa, ella es instructora de yoga, es doula, ya nos va a contar un poquito más de todo este tema, facilitadora también de TRE, que ayer estuvimos en terapia y, mejor dicho, si no lo han hecho nunca o si no lo conocen, también ya Andrea nos puede contar un poquito más porque es una delicia y nos va a estar acá contando un poco más de su historia y estos temas que por lo general están muy presentes en nuestro día a día, pero que ignoramos frecuentemente, si no siempre. Así que, André, mil gracias por estar acá y bienvenida. Gracias, Manu. Muy contenta de estar en este podcast. Bueno, buenísimo, André. Pues cuéntanos un poquito más de ti. Yo más o menos di par líneas de lo que puede definirte, pero cuéntanos un poco más de ti, de tu vida hoy, de todo esto que haces. Bueno, hoy me dedico a acompañar y a facilitar técnicas con enfoque corporal. Y eso lo que quiere decir es, mi herramienta principal de trabajo es la vibración, el temblor neurogénico, que es esta técnica basada en TRE, que fue la que experimentaste ayer. Es una técnica que lo que pretende es activar un mecanismo natural del cuerpo a través del cual el sistema nervioso entra en relajación. ¿Sí? Entonces a veces estamos muy estresados, el cuerpo no lo nota o la mente no lo nota, pero el sistema nervioso está en alerta. Y a través de este mecanismo de contactar con esa vibración podemos salir de ahí. Esa es una parte grande de mi trabajo. La siguiente parte es el trabajo que hago con mujeres en embarazo. Soy doula, entonces acompaño desde la pregestación, la gestación, el parto cuando las familias así lo deciden y el posparto. Y una línea que me llamó mucho la atención y que no había una razón muy específica por qué llegué allí, pero desde que llegué sentí que era el lugar donde podía acompañar también. Es el duelo perinatal, que es cuando hay muerte intrauterina, y pues eso representa un duelo. Y a veces en nuestra sociedad y en el mundo es algo que se vive en mucha soledad. Entonces las doulas de duelo perinatal nos encargamos de acompañar a las madres y a los padres a transitar ese duelo. André, qué interesante todo esto que nos cuentas. A mí me llama muchísimo la atención, pero antes de entrar a entender cada uno de estos temas, yo quisiera preguntarte si nos puedes contar, si quieres compartirnos, cómo llegaste a esto. O sea, sí. ¿Cómo termino siendo doula, no? Sí, pues la realidad es que fue a través del embarazo de una amiga muy cercana. Y cuando esta amiga me contó pues que estaba embarazada y que ya estaba planeando tener un parto en casa, que iba a ser acompañada por una partera y una doula, en mi cuerpo pasó algo muy impresionante y fue, ¿cómo así que todo esto existe y es posible y yo no conozco nada de eso? Entonces realmente fue una gran curiosidad que me dio siendo mujer, no entender las posibilidades que existían para traer a los bebés al mundo. Entonces esa fue una conversación de una tarde que me dejó descrestada, y como resultan siendo las cosas, después hubo un live, una invitación, y como las diferentes cosas que he hecho me da mucha curiosidad, quiero aprender más, y por lo general para aprender más lo que hay es certificarse. Entonces terminé la certificación de doula con esta gran curiosidad, pero desde que empecé la formación dije, qué increíble poder acompañar. Y fíjate que está muy relacionado con, es una experiencia corporal, o sea, el parir también es una gran experiencia espiritual, pero la vivencia en lo terrenal pues es desde el cuerpo, ¿sí? La transformación del cuerpo, gestar una vida, sientes el bebé moverse. A mí me impresiona mucho que, claro, como llega un punto en el que te dedicas a esto en tu vida completamente y en tu vida profesional, ¿en qué momento se da como ese no sé si es un salto o cómo se genera esto para ya dedicarte a esto 100%? Para mí eso tiene mucho que ver con lo que estaba hablando ahorita con alguien y me preguntaba cuál es la motivación, y realmente lo que pasa conmigo es lo que siento en el cuerpo es muy agradable cuando estoy en esta postura de acompañante de las mamás gestantes, que es lo mismo que me pasa cuando acompaño la vibración. Entonces pasa algo que para mí es maravilloso y es mi mente se apaga, me siento muy presente, hay un sentido de propósito muy grande, siento que estoy contribuyendo
Y al final la mayor recompensa es cuando las personas logran entender sus cuerpos, ¿sí? Cuando hay personas que dicen, entendí esto de mí misma a través de lo que sentí en el cuerpo. Y lo mismo pasa con mi labor como doula, ¿no? Cuando hago un acompañamiento de cierre de cuarentena, cuando acompaño a las mamás en los ejercicios de respiración, cuando hago las clases de yoga prenatal, son mujeres que relatan todo el tiempo cuánto les está sirviendo conectarse más con el cuerpo. ¿Y sientes que esto es algo que te pasó a ti, como con las primeras herramientas o terapias que tuviste de poderlo realmente sentir en el cuerpo y tener ese propósito? Sí, desde que soy niña entendí a través del cuerpo. Fui una niña que se movió mucho en su infancia, entonces probé patinaje, voleibol, natación, equitación, una cantidad de actividades. Y ahí lo que lograba era ese estado de presencia mental que en ese momento pues claramente no lo entendía. Y a través del ballet, que fue la práctica corporal que sostuve por más años, me encantaba y después fue que entendí cuánto me gustaba ir a ballet y era porque mi mente descansaba. Y ya después en la adultez, eso lo conseguí cuando conocí la práctica de yoga y desde el primer Shavasana yo me enamoré y dije, pues quiero hacer esto, pero después de un tiempo dije, lo quiero compartir también. Y ahí fue que empezó todo este camino de esto me gusta, estoy curiosa y pues al final de manera muy natural terminaba compartiéndolo. Entiendo perfecto porque creo que comparto un poco de ese camino, así que pues nada, qué interesante y felicitaciones por todo lo que haces actualmente. A mí ahora sí me encantaría entrar ya como en el detalle de esas historias que ignoramos en el día a día, pero que sabemos que están ahí muy presentes y que afortunadamente existen personas como tú que nos pueden acompañar en esas situaciones para los que somos mujeres y queremos tener hijos en algún momento de nuestra vida o que ya lo tuvieron y que pasaron por todo este proceso de muerte intrauterina. ¿Qué es esto? ¿Cómo funciona? Porque supongo que a muchas personas pues el nombre puede sonarles, sí, como una muerte ahí extraña, pero no se sabe cómo qué es bien. Entonces, Sí. cuéntanos un poquito más, por favor. Bueno, el duelo perinatal es cuando ocurre una muerte en el vientre de la madre. Ok. Para algunos es importante la distinción de si es una muerte inesperada o si es una muerte programada, como lo es un aborto voluntario. Desde el acompañamiento que yo hago, yo acompaño todos los escenarios. Son duelos diferentes, por supuesto, pero yo acompaño todos los escenarios. Y para quedarnos específicamente en esas muertes que son inesperadas, primero es un fenómeno muy común, ¿sí? Ocurre de manera muy común. No se habla del tema, ¿sí? Hay como pienso que de pronto en el imaginario quedar embarazado y que un embarazo llegue a término y que el embarazo que llega a término termine en un parto saludable es lo obvio, pero resulta que hay muchos casos en los que eso no funciona así. De hecho, en la vida de una mujer es muy común que pueda existir una muerte inesperada intrauterina. Las razones múltiples, desconocidas, inesperadas, pero desde un punto de vista un poco energético es para la gestación de un bebé, pues se necesita, ¿no? que haya una gran disposición corporal, una gran disposición energética, que el bebé también sienta pues como que en este útero es viable, pero a veces pasan cosas y eso simplemente no se da, ¿sí? Es una cosa biológica, en los otros mamíferos también ocurre, y mi perspectiva es que de pronto lo hemos dejado muy alejado, entonces no tenemos una relación saludable con el hecho de que los bebés en el útero se mueren. ¿Sí? O sea, esto es una realidad de la vida. Sí, pasa, y supongo que, pues así, claro, a nosotros como seres humanos, pero a muchos mamíferos les debe pasar también, ¿no? Son los animales. Exactamente, sucede. Entonces, ya partiendo de la base de no hiciste nada malo como mujer, no es un castigo, ¿sí? No, es simplemente algo que pasa, que puede llegar a pasar, pero por supuesto para cada mujer y para cada familia, porque acá los padres son muy importantes, lo viven diferente, pero también es un duelo, ¿sí? Es un proyecto de vida, ¿no? Hay una ilusión y para cada familia es diferente en el sentido de, no, este imaginario de, no, pues si eran 8 semanas no importa, pero si ya eran 6 meses importa y no. Depende de cómo cada familia lo está viviendo. Claro. Y eso es lo que más hay que respetar y honrar en el acompañamiento. Entonces es cómo llega la familia, qué es lo que representa para la familia la muerte de este bebé y desde ahí entonces se hace el acompañamiento.
Lo más lindo es sacar esto de la sombra y recordarle a las mujeres, repito, no hicieron nada malo, son cosas que ocurren y se merecen ser acompañadas, ¿sí? Se merecen transitar esto en compañía de alguien si así lo André, eligen. a mí me genera mucho la duda de, claro, hablamos de las mujeres, pero tú lo mencionas también como de las familias, claro, la pareja en general, o sea, también cómo se vive esto independiente de, pues, si eres mujer o si simplemente, pues, si eres hombre que está viviéndolo también, que me imagino si en las mujeres de por sí es un tema que no sé, cada quien lo tomará a su manera, pero yo lo que he visto es que es algo muy escondido, como que no se cuenta, como que de pronto alguien te enteras, pero es años después que le pasó, como es para los hombres también. O Sí, sea, creo que esto no tiene, mejor dicho, no discrimina el género, pues. sí. Para los hombres también resulta que es un proyecto de vida. Entonces, un ejemplo muy específico es una pareja que toma la decisión de querer tener un bebé y cuando tienen la noticia de que está la mujer embarazada, pues empiezan a construir un proyecto de vida. ¿Sí? Entonces ya se imaginan el nacimiento, se imaginan, ¿no?, las compras, todo esto. Y cuando viene la muerte inesperada, pues lo que se derrumba realmente es el proyecto de vida y se derrumba la ilusión para ambos. Claro. Claro, para el hombre, pues lo que el enfoque natural del hombre es proteger a su mujer. Entonces, por lo general tiende a haber un gran acompañamiento, el hombre como que se pone a disposición de su mujer de no, acá estoy para ti, eso es como lo que más comúnmente ocurre, un gran querer de que la mujer se sienta bien, ¿no?, de que pueda atravesar su duelo, pero él también tiene su propio dolor, ¿sí? Pero igual cada hombre lo maneja muy diferente y pues la familia, el núcleo también se ve afectado. Viene después un fenómeno que es el miedo natural de y cuando lo volvamos a intentar se habrá que va a volver a pasar, Claro. ¿sí? Y tampoco se habla de esto. Entonces, primero pues es normal que tengas ese miedo, ¿sí? Pero pues cuando las familias ya se sienten listas, pues normalmente lo pueden volver a intentar, ¿sí? André, ¿y cómo es el tema del entorno? O sea, no sé, lo que estamos hablando ahorita precisamente, normalmente este tipo de cosas no se cuentan, pero a veces resulta que sí son visibles o a veces dependiendo del manejo, le cuentan a la mamá, al papá, a los tíos, cómo entra, digamos, a jugar un papel importante también ese entorno y esas personas que están cerca. Pues esta pregunta me encanta porque es donde más me apasiono a través de decirle a las familias, ¿no? A las abuelas, a los abuelos, a los futuros tíos y es algo que sucedió y lo más importante es no esconderlo. Ok. Que Cuando es lo yo, más común, ¿no? Porque sí, eso como pasa no un montón. hablemos del tema. Entonces No es, le pregunten, no no le le diga. pregunten, no le digan, pero no es tampoco como volverlo el centro de atención el tema, sino darle el espacio natural que se le puede dar. Entonces, si ya tiene un nombre, el recuerdo sobre el nombre del bebé, yo invito a las familias a que le pongan un nombre así, el bebé pues muera, es importante en los rituales, y es reconocer que hubo una ilusión, reconocer que hay un dolor alrededor de eso y lo mejor que las familias pueden hacer es simplemente acompañar y sostener muchas veces desde el silencio, ¿sí? No hay que pretender que el dolor de los padres se acabe. Ok. ¿Cómo se hace? Me quedé pensando en eso, como desde el silencio. ¿Cómo se hace esto desde el Si silencio? estás con unos padres que llegan y de repente, porque se acordó de su bebé, la mujer entra en llanto, la puedes acompañar Ya. y en silencio. No tienes que querer que se calme el llanto, no tienes que querer que deje de llorar, no le tienes que dar un discurso de que todo va a estar bien y que puede volver a... En ese instante eso no es relevante y al contrario puede ser contraproducente. Ok. ¿Sí? Es una mujer en duelo, es un hombre en duelo y va a pasar eventualmente o lo van a transitar eventualmente, ojalá. Entonces, a veces lo que pasa es que para las personas que están cerca es muy incómodo ver el dolor ajeno. Y también eso es normal. Pero entonces es, bueno, si esto está atravesando, ¿no?, mi hija, mi hijo, mi hermana, pues yo la puedo acompañar, ¿no? Abrazarla, estar ahí, ¿qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? Ponernos a disposición y pues respetar que ellos están tramitando su duelo a su manera. Y también, ¿no?, las personas allegadas, para los abuelos también hay una ilusión, entonces también pues que se den el permiso de decir, uy, yo tenía la ilusión de mi nieto, ya no va a llegar, entonces pues también ahí corresponde un duelo, pero desde el rol del abuelo. André, hasta el momento yo he escuchado mucho, o pues hemos estado hablando mucho como del tema del duelo a manera emocional, ¿no? También físicamente existen cambios en el cuerpo de las mujeres que sufran dolores también, o cómo es este tema.
Sí, depende mucho de en qué momento muere el bebé en el útero, ¿sí? Si es una muerte en el que el bebé es necesario hacer un legrado, es necesario hacer una aspiración, ¿sí? Eso pues va a dejar el útero en un estado que necesita tiempo para sanar. Depende si el bebé ya tenía más de 26, 28 semanas. Normalmente ahí lo que corresponde es inducir un parto natural, entonces la mujer pasa por un parto. Sí, y eso necesita pues una recuperación, un posparto, que es pues mucho más, requiere mucha más energía del cuerpo para volverse a restaurar y ir a su estado antenatal. Entonces, claro, hay un duelo en el cuerpo y también el útero necesita volver a sanar. Y claro, queda la memoria de la tristeza, ¿no? De ese útero pues que no, pues si bien lo parió, pero no, por ejemplo, una cosa muy bonita es los senos al final no reconocen si el bebé que nació estaba vivo o muerto. Okay. Entonces también la leche empieza a hacer su trabajo, ¿sí? O sea, sigue el efecto como si el bebé existiera. El cuerpo no sabe, ¿sí? Claro. Entonces cuando ya el cuerpo o cuando ya se reconoce y pues esta leche no es necesaria, ¿no? Eso también hay que tramitarlo, ¿no? ¿Qué vas a hacer con esa leche? ¿Qué rituales quieres probar? Y pues eso es un gran duelo. Después el cuerpo, claro, eventualmente va a volver. Y si es importante, yo diría, pues mi recomendación personal sería 1 año para que el cuerpo esté otra vez como, ¿sí? Pero no es una regla, ¿no? Hay mujeres que quedan embarazadas a los 3 meses, a los 6 meses. O sea, el cuerpo queda embarazado porque ya está listo otra vez, físicamente. Pero también mi invitación es a que haya una sincronía entre estoy listo emocionalmente y siento que mi cuerpo está listo. Ok. ¿Sí? Como para intentarlo. Como para intentar, que era un poco lo que te mencionaba ayer de, pues a veces el cuerpo está listo pero la mente no, y a veces la mente está lista pero el cuerpo no. Claro. Entonces en algún momento se sincronizan. Y claro, ocurre de manera espontánea también, ¿sí? Y muchas veces esa espontaneidad pues son embarazos que llegan a término y los bebés nacen muy saludables. Pero no diría que hay una regla, lo que estoy diciendo es como la invitación con lo que yo he visto, pero pues no hay una regla a seguir, cada organismo sabe. Andrea, a mí me surgen como otras dudas de todo este tema y es, en tu opinión, ¿por qué dirías que es un tema que no se habla, que es tan ignorado, ¿no? Que es como de alguna manera tan tabú? Yo he escuchado mucho por ahí como no, hasta que no tenga 3 meses no cuente porque es que eso, mejor dicho, puede que no sea, porque realmente esto es algo que nos venimos a enterar muy tarde en la vida. Pues mira, mi opinión y con base en lo que yo he visto, tengo 3 hipótesis principales. La primera es, no tenemos una relación saludable con la muerte perinatal. Okay. ¿Sí? Entonces ya creemos que eso no debe pasar. Entonces si yo experimento algo que yo creo que no debería pasarme ni a mí ni a nadie, pues es algo que hay una tendencia como a encerrarlo en el secreto, en el tabú, mejor no contemos, ¿sí? Y además esto va acompañado pues por estas tal vez buenas intenciones de no cuentes. Sin embargo, mi cuestionamiento personal es, ¿y la razón para no contar cuál es? Que si en efecto hay una muerte perinatal, entonces nadie sabe, ¿y cuál es el efecto de que nadie sepa? Ya. Y el efecto de que nadie sepa, pues tiene muchas variables, pero uno es, pues tampoco nadie me acompaña, ¿sí? Porque si nadie sabe, no te pueden acompañar. Claro. Entonces, pues eso es una relación con la muerte desde mi manera de ver. La segunda que considero es, hay una culpa, ¿sí? El cuestionamiento es, fijo, algo yo hice mal. Ya. Porque es tan doloroso, no se puede creer, pero como así, si yo estaba bien, si vamos bien, si fue una gran sorpresa, si fue inesperado. Entonces ahí es, ¿qué hice mal? Sí, como lo que tú decías al principio, como no, tranquilos, no es algo normal, pasa natural, no es un castigo, no es que te hayan hecho esto por X, Y o Z que hiciste de alguna manera. Entonces son cosas que no controlamos. Es una cosa que está en el inconsciente, ¿sí? Pues la culpa también es una cosa cultural, entonces cuando hay mucha culpa, pues por lo general uno no quiere hablar de lo que le genera culpa, ya. ¿sí? Esa es una cosa. Y la tercera cosa es, yo pienso, desde lo que he visto, que como núcleos y como sociedad, no a veces es tan amigable llegar con tu historia, vulnerable, ¿no? De dolor. Entonces, historias que he escuchado, una mujer volvió al trabajo después de su duelo perinatal y alguien la mira y le dice, ay, pero tú no estabas embarazada.
¿sí? Entonces es como... Sí, es, como de esas... y no es malintencionado, No. sí, sino socialmente no está tan instaurado de, es que los bebés se pueden morir, entonces de pronto se está embarazada, pero pues ya no está embarazada, Claro. ¿sí? Entonces como cosas que pasan. Otro es, ¿no? Lo que te digo, algunos familiares cercanos, he escuchado historias de mujeres que dicen, es que fui donde mis papás y la pregunta es, ¿y entonces cuándo van a intentar otra vez? ¿Sí? Y pues claro, si las mujeres están y los hombres están Y todavía... hay un miedo, tiene que haber un miedo muy fuerte. Hay un miedo, entonces es... Pues De hecho, te pregunto, supongo que ese miedo está per se en todo momento, o sea, cuando las parejas están intentando tener bebés que sí puedan, que no puedan, que esté bien, que exacto, que se muera en cualquier momento, ¿no? O es más que nada solo si han tenido una experiencia así previa. depende, Ok. ¿sí? No es algo estático, no es exclusivo para quienes lo han vivido y no pasan los que sí lo han vivido. Hay personas que no lo han vivido pero tienen ese miedo porque pasó en su familia, porque le pasó a alguien cercano, y hay personas que nunca se imaginan que les puede pasar, entonces Ok. no está el miedo. Y entonces para terminar el tercer punto es, entonces si socialmente yo no percibo que voy a ser sostenida, ¿sí? Entonces yo tampoco quiero llegar con mi historia pues porque me genera dolor. Claro. ¿Sí? Entonces yo creo que de lo que he visto son esas tres razones de por qué a veces está la preferencia de vivirlo en mucha intimidad, y claro, también es algo muy íntimo y yo insisto que primero se debe manejar en la intimidad, y pues para eso está el recurso de, no, pues hay profesionales, terapeutas, psicólogos, las dulas en duelo perinatal hacemos exactamente ese trabajo, y pues sí hace una gran diferencia un duelo acompañado que un duelo no acompañado. Esa justo era mi siguiente pregunta y es como, bueno, si ya hay personas que están viviendo este proceso, que de pronto sea de forma consciente o inconsciente, lo que tú nos dices, puede que hay personas que les han vivido, pero de pronto no se han permitido como atravesar y sentir ese dolor, sino que lo tienen totalmente encapsulado. ¿Qué herramientas les dirías o qué ayudas existen ahí afuera para estas personas? ¿Qué recomendaciones les darías? Pues la recomendación más importante es reconocer que estás en duelo, ¿sí? Reconocer que es un evento de la vida, un acontecimiento que implica un duelo. ¿Tú crees que puede haber personas que de pronto les haya pasado y digan, no, yo no sentí nada, y que de verdad no hayan sentido nada? O sea, como personas que digan, no, pues eso no fue tan fuerte para mí, como que no me afectó y ya está. Pues depende, sí es posible, Puede cada que pase. psiquis lo maneja Ok. diferente, y los eventos no siempre son abrumadores para todos. ¿Sí? Ya. Hay eventos que vivimos en la vida que nos resultan abrumadores, por eso decía, depende de cada persona cómo lo vive. Ok. ¿Sí? Pero en el caso en el que estás hablando de mujeres que perciben que tienen algo atascado, Sí, ¿sí? como Como que que no no lo lo tienen muy claro. procesaron, pues es reconocer, hay un duelo que no, de pronto no viví cuando era el momento. ¿Sí? Tampoco es para todo el mundo, que a todo el mundo le pase. Pero si ese reconocimiento se puede hacer, ya desde ahí entonces es permitir los sentimientos que acompañan naturalmente un duelo, y más el duelo de un hijo y más el duelo de un bebé. Claro. ¿Sí? Entonces pues es el duelo, viene con tristeza, viene con rabia, viene con frustración, ¿sí? Viene con un poco de, la vitalidad puede bajar, la confianza se puede afectar. Entonces como reconocer que ese proceso es normal, es humano, y también reconocer que se puede salir de ahí. André, yo he escuchado también muchas personas, orientándote, digamos, desde el principio que nos hablabas de estos dos tipos, que digamos, por aborto, muy consciente, pues han vivido este proceso, pero como que no se han permitido o no es lo común tampoco permitirse pasar ese dolor, ¿no? Simplemente, pues, fue un embarazo indeseado, era lo que yo no quería y pues ya, salí, digamos, de ese problema. En ese tipo de casos, ¿cuál sería tu recomendación? También depende de cada mujer, ¿sí? Entonces hay mujeres que eligen un aborto, y cuando eligen el aborto son conscientes de que de pronto hubieran querido, ¿sí? Si las circunstancias hubieran sido diferentes, de pronto le hubieran dicho que sí a tener el bebé. Ya. Entonces ahí también hay que asumir una decisión que se toma, ¿sí? Y eso no quiere decir que tampoco haya un duelo, ¿sí? Okay. Yo puedo asumir la decisión que estoy tomando y puede generarme un duelo porque en alguna parte de mí, ¿no? Yo lo hubiera hecho, pero decidí no hacer, yo hubiera proseguido con el embarazo, pero decidí no hacerlo por las circunstancias o por lo que sea que las personas elijan. Entonces ahí la recomendación también es
es muy común que existe esta sensación de, pues como yo lo elegí, entre comillas, no tengo derecho al duelo. Claro. Y es claro, sí tienes derecho al duelo. Sí tienes derecho al duelo, por supuesto que tienes derecho al duelo. Y en ese caso, André, que claro, que las personas tienen como este duelo precisamente, que lo pueden hacer, siguen siendo, digamos, las mismas recomendaciones de trabajarlo personalmente, más allá, digamos, de todo este tema emocional y pues no mental, pero lo que hablábamos como de esa conexión en el cuerpo, ¿existe algún tipo de consecuencia física a la hora de volver a tener un embarazo o eso depende también de cada persona y es demasiado puntual? Depende de cada persona. Ok. Sí, hay personas que eligen buscar quedar embarazadas y sucede de manera rápida, saludable y sus embarazos son a término y tienen 2, 3 embarazos después y funciona de maravilla, ¿sí? Y hay mujeres que no, pero también es como un poco incierto porque hay mujeres que dicen, de pronto fue porque en el pasado tuve un aborto, pero realmente puede que eso no esté relacionado, pero no hay tampoco como unos exámenes específicos que puedan probar que fue por eso o que no fue por eso. Okay. ¿Sí? Pero la recomendación realmente es, si hay algo que estás sintiendo y tú consideras que necesitas ayuda, tienes derecho a pedir ayuda, pídela. ¿Sí? Okay. En el entorno en el que lo consideres, si te gusta la terapia psicológica, si te gusta la terapia de cuerpo, si quieres consultar una dula, ¿no? Si quieres incluso como asesoría espiritual, si eres de alguna religión, o sea, es importante ayudarnos y son caminos que son mucho más sencillos de transitar si uno está acompañado, de la compañía que uno elija. Y es muy claro ese paso a paso que tú nos indicas de arranca por ti al final y de por tomar esa conciencia primero que cualquier otra cosa. André, pues qué lindo, muchísimas gracias por compartirnos todo esto. No sé si hay como algún caso puntual que quieras compartirnos, de pronto que haya sido difícil para ti o que tú digas, ese es el caso más común que yo he visto, porque sí, por lo menos desde mi perspectiva es algo que yo creo que pasa mucho, que desconocemos, que no yo por ejemplo me enteré que mi mamá había perdido un bebé antes de mí, muy grande en la vida, no tenía ni idea y bueno, no sé, eso será su experiencia, nos contará ella, pero digamos que yo no lo percibí como algo muy fuerte, sino, sí, como algo que a veces le pasa a las personas, pero como que no se dice, no se cuenta, no nada. Entonces, pues me parece muy interesante tener toda esta información y muy valioso, no solo para las personas que lo están atravesando, sino para todos que vivimos en ese mismo entorno, saber cómo manejar este tipo de situaciones y cómo poder ayudar a que las personas atraviesen esa situación de la mejor manera. Sí, yo creo que algo importante para finalizar es también, si quieres acompañar a alguien que está pasando por una situación de duelo perinatal y no sabes cómo, también puedes pedir ayuda. Claro. Sí, como también puedes decir, ¿cómo puedo estar mejor ahí para mi hermana, mi hija, mi esposa? ¿Sí? ¿Cómo puedo acompañar mejor? Y lo siguiente es, pues los casos que como que me mueven mucho el corazón son los casos en los que las familias logran darle un lugar a su bebé que ya no está en este plano terrenal, ¿sí? Con la fundación con la que yo me formé, que se llama Fundación HIC, el término que usamos son los bebés del cielo. Entonces se crea un vínculo que no es físico, pero las mamás y los papás quedan vinculados con sus bebés que no están en este plano. Y poder ver eso, ¿sí? Poder ver que el vínculo se transforma, es muy emotivo para mí y también para las familias que lo viven. Y cómo eso mismo permite que ellos vuelvan a abrir la puerta, ¿sí? Y después entonces también se abran a la... Andrea, ¿hasta qué momento en el tiempo, por así decirlo, se considera una muerte intrauterina? Intrauterina es cuando sucede en el útero. O sea, 100%, digamos, Sí. si alcancé a dar a luz, Es ya perinatal. está fuera, okay. Es perinatal. Entonces, cuando nace el bebé y se muere a las pocas horas, a los pocos días de nacer, también es perinatal. Sí, pero intrauterina es cuando está dentro del útero. ¿Y perinatal es solo hasta pocas horas o tiempo después o hasta qué momento puede ser? Algunas definiciones lo amplían incluso hasta que el bebé puede tener menos de 2 años. Wow. Pero realmente lo que yo he acompañado es bebés que mueren muy cerca, ¿no? Como hasta el mes más o menos. Sí, que ya nacen y que ya hay alguna condición en el nacimiento y el bebé muere
al poquito tiempo de haber nacido. Y cuando eso ya pasa, normalmente es por algún tipo de condiciones y específica del bebé. Los que yo he acompañado sí, Ok. son también condiciones que vienen, que se han identificado desde el embarazo y este es un tema que pues es toda una línea específica, pero son las terminaciones por razones médicas, Ya. ¿sí? Entonces si bien se programan y son voluntarias, pero es porque hay algún diagnóstico médico y las familias eligen entonces terminar el embarazo. Hay otras familias que dicen, yo igual continúo con el embarazo y la razón médica que ¿no? les dijeron es altamente probable que pueda morir al poco tiempo, pues el bebé eventualmente al poco tiempo muere y todo eso está como dentro del duelo perinatal. André, y lo último, ¿existe algún tiempo promedio que tú digas como más o menos las personas duran tanto en el duelo o no? No, Ok, es tan único como cada persona. ok. Sí, Algo muy personal. algo muy personal y eso también es importante, ¿no? Si las mujeres se sienten listas al poco tiempo, eso está bien. Si sientes que necesitas más tiempo, también, sí, como no hay una medida. Buenísimo. No hay una medida. André, una sección totalmente aparte de otro tema, simplemente para que nos ayudes a seguirnos replanteando estas ideas de temas que pasan en nuestro día a día. ¿Cuáles serían 2 tips que tú dirías de cómo hackear nuestra mente? Pienso que cualquier ejercicio, práctica en la que tú identifiques que tu mente se pone en el presente. Ok. Entonces, si la mente se pone en el presente jugando tenis, jugando fútbol, haciendo la caminata, montando a caballo, Patinando, como en tu caso, como cuando eras quieras, chiquita. exacto, haciendo lo que quieras, prioriza algún tiempo, idealmente diario, para permitir que tu mente entre en ese estado. Okay. Entre más estemos conectados con el presente, y hoy cada día soy más creyente de lo que se te facilite. ¿Sí? Si es la práctica de yoga, si se te facilita meditar, perfecto, haz esas. Sin embargo, hay muchas que funcionan y a cada persona le funciona algo diferente. Y lo segundo, hoy en día, para hackear la mente, para hacer los cambios que queremos hacer, pues es muy importante que el sistema nervioso esté en un ámbito de seguridad. Y una de las cosas que puede garantizar eso es un organismo que sienta que tiene suficiente descanso. Entonces hoy en día en nuestra sociedad el descanso se ve como lo último que hacemos, lo último que priorizamos. Entonces los cuerpos están muy cansados y las mentes están muy cansadas. Claro. Entonces simplemente quieres hackear tu mente, pero tu mente está cansada, pues no se va a dejar hackear. Sí. Entonces prioriza mucho el descanso, aprende cómo descansas, no todos descansamos igual. Sí, prioriza las horas de sueño, también porque yo lo he vivido y he visto cambios cuando he hecho esos 2 tips que estoy compartiendo de hacer lo que me es fácil para estar en el presente y priorizar el descanso. Sí, y además cómo tener ese buen descanso, ¿no? ¿Cómo logramos? Porque muchas veces podemos decir, no, yo dormí 8 horas, pero me levanto muerto del sueño, cansado, todavía no doy. ¿Qué estrategias nos darías ahí como para realmente poder tener ese descanso profundo? Pues es escuchar el cuerpo, ¿sí? Como que acá volvemos al inicio por lo menos de mi aproximación, habrán otras, pero mi aproximación es, primero, como mujeres tenemos un ciclo y a veces durante el ciclo necesitamos más descanso que en otros momentos, a veces somos más activas, a veces no somos tan activas, entonces a veces necesitamos dormir un poquito más, a veces está bien si nos levantamos muy temprano. Entonces, primero, oír el cuerpo, reconocer tu ciclo, cómo descansas. Toda esa información te va a permitir tomar las decisiones necesarias para tener un buen descanso. Si te va mejor acostándote temprano y madrugando, ¿cómo organizas tu horario para hacerlo? Y para los hombres, pues también el sueño es muy importante, pero el ciclo de los hombres es de 24 horas. Claro. Entonces también pues priorizar cuando entras, y hoy en día los hombres que trabajan bastante, sobre todo utilizan su mente en su trabajo mucho tiempo, relatan que no es tan fácil desconectarse de lo que está pasando como en lo laboral. Y a los hombres les sirve mucho hacer una actividad intermedia entre eso que normalmente ocupa su mente y el descanso. Claro. Entonces llena ese espacio con algo que a ti te permita desconectarte de aquello para que cuando sea el momento de descansar ya puedas entrar en descanso. Esas son Cierto, es muy práctico además, ¿no? Porque creo que al final yo también hasta ahora estoy entrando a este mundo desconocido que muy pronto tendremos otro episodio hablando de este tema en cuanto a
pucha, la ciclicidad femenina y lo importante que es como mujeres conocer este tema para entender por qué hoy soy de esta manera, mañana de esta otra. Y eso creo que hace mucho sentido con nuestro descanso y la manera en la que podemos tener ese descanso profundo. Pero también siendo hombre, ¿cómo logro realmente desconectarme de todo eso que tengo mentalmente durante todo el día? Y cómo es un proceso, ¿no? Y una transición, como tú lo dices, y cómo puedo incluir entonces algo adicional y cómo esto además se une con lo primero que nos mencionabas de, bueno, fluir haciendo estas cosas que realmente te logran conectar con el presente, que ayudan a que no tengas que estar acá pensando en mañana, ayer, antier, sino en ese preciso instante que te permita desconectarte. André, pues muchísimas gracias, ha sido un placer, gracias por contarnos toda esta información de este tema tan interesante. Esperamos que a muchas de las personas que nos están viendo, que nos están escuchando en este momento, pues sea información muy valiosa también. Y bueno, ya sabemos, tenemos más herramientas para trabajar en nuestro bienestar y para poder seguir en este proceso y en este presente día a día. Así que muchísimas gracias, André. Con todo mi cariño, gracias a ti, Manu, también por invitarme. Muy lindo estar acá contigo. Bueno, qué dicha. Muchas gracias. Gracias por ser parte de esta experiencia. Te esperamos en el próximo episodio. Síguenos en nuestras redes sociales y encuentra más información en senti.co.